Duquesa, una problemática histórica en términos ambientales para República Dominicana, se ha convertido en un desafío económico monumental. En el más reciente arbitraje internacional, el país se enfrentó a una condena financiera considerable. La factura que se le impuso supera los 2.000 millones de pesos a favor de la Hun Corporation, y los costos asociados a la estrategia defensiva y el juicio que culminó en esta derrota ascendieron a más de 294 millones de pesos. Pero ¿cómo se llegó a esta cuantiosa factura? Según la decisión del tribunal, República Dominicana, en su papel de demandada, deberá indemnizar a Michael Anthony Lichin con 43 millones de dólares. Estos incluyen 4 millones de dólares por la falta de actualización de tarifas desde diciembre del 2013 y 38 millones de dólares por daños sobre las acciones de la Hun desde septiembre de 2017. Convertido a la moneda local, este monto alcanza los 2.397 millones de pesos. Junto con esta indemnización, los gastos asociados al arbitraje internacional son revelados como sustanciales. La declaración sobre costos presentada por República Dominicana en el laudo final detallan un desglose de más de 5.882.933 dólares. Esto incluye costos de arbitraje, gastos de audiencia, honorarios y gastos de peritos, así como los honorarios profesionales de la firma internacional Curtis Mallet Presbot Colt & Mosley, LLP. Estos gastos, financiados a través de nuestros impuestos, superan los 294 millones de pesos. En este reportaje exponemos los eventos que llevaron a esta condena financiera. Analizamos la contratación de la firma internacional y los costos asociados. Nos hacemos las preguntas que rodean este caso y queremos que ustedes se las hagan también. ¿Cómo logró la Hun ganar en este complejo arbitraje internacional? ¿Fue esta una derrota anunciada para República Dominicana? ¿Qué motivó a los abogados de la Hun y cuál fue el papel de los representantes de los bienes de todos los dominicanos en este litigio? A pesar de las denuncias recurrentes que sugieren posibles irregularidades en los contratos, cuestionando la legitimidad de los procesos contractuales, una trama legal y económica que envuelve a Duquesa destaca su impacto significativo en las finanzas y la reputación del país. Iniciemos con el alto costo de Duquesa. De eso les hablo esta noche. Duquesa, considerado uno de los pasivos ambientales más contaminantes de la República Dominicana, ha sido a lo largo de la historia una carga económica para el país. En un reciente arbitraje internacional, el país fue condenado a pagar una factura de más de 2.000 millones de pesos a favor de la Hun Corporation. Además, la estrategia defensiva y el juicio que culminó en dicha derrota para el país generó un costo que superó los 294 millones de pesos. Todos nos preguntamos cuál es el origen de la cuantiosa factura. Por una defensa que terminó con una decisión del tribunal en contra de República Dominicana, quien en calidad de demandada deberá indemnizar a Michael Anthony Lichin con 43 millones de dólares. Los intereses se calculan de la manera siguiente. En relación con el monto correspondiente a los daños por falta de actualización de las tarifas, se estipulan 4 millones de dólares desde diciembre de 2013. Asimismo, en lo que respecta a daños sobre las acciones de la Hun, se establece la suma de 38 millones de dólares desde septiembre de 2017, alcanzando así un total de 43.590.090 dólares, que al aplicar el tipo de cambio 55 por 1, se convierte en 2.397 millones de pesos, así como usted lo oye. Se trata de una condena que llega a los 2.500 millones de pesos dominicanos. La razón por la que después de uno leer el laudo arbitral, que es, digamos, la sentencia en materia de controversia, es el laudo, uno tiene que llegar a la conclusión que una de las razones por la que, y por la única que se condena al Estado Dominicano, es porque hay un lucro cesante del contrato de la Hun Corporation,
y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Esta no será la única cantidad que el Estado dominicano, es decir, el pueblo dominicano, deberá desembolsar de sus impuestos. A esto se le suma el costo asociado al arbitraje internacional que se detalla en la declaración sobre costos presentada por Dominicana en el laudo final. Este desglose comprende $550,000 para los costos de arbitraje por servicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones y honorarios del tribunal. $61,718 para los gastos de las audiencias en dichas fases y $500,000 más para los honorarios y gastos de los peritos de la República Dominicana, JS Hill & Quadrant Economics LLC. Además, se incluyen más de $32,000 en otros costos y gastos y $4 millones más correspondientes a los honorarios profesionales de Curtis Mallet Prevost Cole & Mosley LLP en las fases de jurisdicción y fondo. Hablaremos más adelante de la contratación de esta firma internacional. Los gastos por el juicio totalizan $5,882,933,000, que al convertirse a la tasa de cambio supera los 294 millones de pesos. En la República Dominicana no hay régimen de consecuencia para los funcionarios públicos que por acción o por omisión le hacen daño a los intereses de la República Dominicana. Y este es un ejemplo de eso. Ninguno de los funcionarios que debieron accionar no lo hicieron y otros se hicieron de la vista gorda. Por eso fue una denuncia pública y nadie nos hizo caso. En el caso Lajún surgen preguntas cruciales. ¿Qué ganaron los abogados de Lajún al vencer en este caso? ¿Y para quiénes trabajaron los abogados contratados por República Dominicana? ¿Sería esta una derrota anunciada? ¿Un enfrentamiento legal con un desenlace previsible? ¿O simplemente el país trabajó para perder? A veces, perdiendo también se gana. Pero ¿quién ganó en el caso de la derrota de República Dominicana por parte de la Lajún Corporation? Estas incógnitas se entrelazan con otra incertidumbre. ¿Cómo logró la Lajún Corporation ganar en un arbitraje internacional, teniendo este caso un lastre tan grande que pudo haberse previsto? El misterio se intensifica debido a las denuncias recurrentes que sugieren posibles fraudes en las firmas de los contratos utilizados para conceder la concesión o presunta venta de terrenos, poniendo en duda la legitimidad de los procesos contractuales. Pareciera que todos jugaron en contra del país. El Estado Dominicano hubiese dado seguimiento a unas denuncias que presentamos doña Consuelo Despradel y yo siendo regidores por el asunto de la propiedad de los terrenos y los informes de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados que presidía Radamés González, el actual director de la ONSA, que determinamos que sí, que esos documentos que sustentan esos títulos tienen origen de falsedad. Y si se hacen esos procesos penales, era muy difícil que se pudiera establecer una condena contra el Estado Dominicano. El fallo que condenó a República Dominicana a una indemnización millonaria provino del tribunal compuesto por Diego Fernández Arroyo, actuando como presidente, junto a Christian Letley y Marcelo Cohen como árbitros. Cohen emitió voto disidente, expresando sus desacuerdos con varios aspectos del laudo final y criticando puntos claves, los cuales presentaremos minutos más adelante. Cuando comienza a hacer crisis Duquesa, bueno, efectivamente, el dinero no le comienza a dar a la empresa para poder gestionar los residuos, se arma una crisis porque ellos quieren un aumento en lo que pagan los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos no tienen recursos suficientes para atender esa demanda. En el arbitraje, República Dominicana fue representada por el bufete internacional Curtis Mallet Prevost Cole & Mosley LLP, con sede en Nueva York, reconocido por su experiencia en asuntos legales internacionales, incluyendo arbitraje y disputas entre inversionistas y estados. Yo de verdad no tengo los detalles de cuál fue la oficina internacional que se buscó para la defensa de los intereses del país, pero
Lo que sí nos sorprendimos posteriormente con esta sentencia desfavorable a los intereses de la República Dominicana. Los representantes dominicanos ante la Corte incluyeron funcionarios de la Dirección de Prevención y Solución de Controversias de Industria y Comercio, así como representantes de entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Procuraduría General de la República. Si el Estado Dominicano hubiese comenzado un proceso penal por la querella que presentó el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, contra la Jun Corporation, y que lo depositó en la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, y nunca se le dio curso, nunca se investigó. El caso que se conoció en la Corte Internacional giró en torno al acuerdo sobre promoción y protección recíproca de las inversiones entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe, CARICOM, así como el reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976. Michael Anthony Lichin, de Jamaica, fue el demandante. En los antecedentes, el Tribunal Internacional señala que la disputa surge del contrato de concesión de 2007 entre la Jun Corporation y el Ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Norte para operar el vertedero de Duquesa. La controversia se centró en si el contrato autorizaba a la Jun a construir una planta de generación eléctrica y en la centralización de una debida diligencia. René Polanco, que era el alcalde de Santo Domingo Norte, aunque había ahí una comisión, porque se había creado, me acuerdo, un acuerdo de la gran mancomunidad para la gestión de este destino, aunque el regente principal era el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, interviene el vertedero. Y entonces ya se arma una crisis entre la empresa y el ayuntamiento. El ayuntamiento generó una serie de procesos de notificación, los procesos legales correspondientes, y entonces ahí se desata un tema jurídico en que la empresa, entonces nos enteramos que la empresa estaba tratando de adjudicarse esos terrenos. Conforme el laudo final, en 2013, Nayelo Enterprise y Wilkinson adquirieron el 50% de la Jun y el terreno asociado, generando disputas sobre la propiedad y la fecha de compra. Michael Lichin, el demandante, alega haberse convertido en dueño indirecto del 90% de la Jun y del terreno. Conflictos por el incumplimiento y rescisión surgieron y el ayuntamiento tomó posesión del vertedero por supuestos incumplimientos. Aunque se lograron acuerdos transaccionales, las tensiones persistieron, llevando a la terminación unilateral del contrato y a la intervención estatal en el vertedero. La disputa escaló con medidas judiciales y la declaración de emergencia ambiental. La nulidad del contrato de concesión fue dictaminada en 2018 y Lichin argumentó comportamiento inconsistente e injusto por parte del Estado. En el laudo final, Lichin buscó que el tribunal confirmara su jurisdicción, alegando que República Dominicana violó el tratado y derecho internacional. Quería que el Estado dominicano compensara daños y perjuicios, incluyendo costos e intereses. Por su parte, República Dominicana buscó que el tribunal se declarara incompetente, rechazara las reclamaciones de Lichin y que él asumiera los costos del proceso. En el laudo se presentaron objeciones preliminares sobre el Tratado de CARICOM, con República Dominicana actuando como demandada. Se centró en una exención que permite al país proteger sus intereses de seguridad nacional sin enfrentar responsabilidad según el tratado. Los abogados que defendieron a República Dominicana argumentaron que la exención da margen al Estado en asuntos de seguridad nacional como salud pública y medio ambiente. Sostuvieron que las medidas para proteger estos intereses no deben ser revisadas detalladamente y la interpretación de seguridad nacional debía incluir amenazas a la salud, medio ambiente y crisis económicas. La aplicación de la exención, según los defensores del país, evitaba violaciones al tratado en situaciones que amenazan la seguridad nacional. Toda esta discusión que hemos visto por años de cómo afrontar a Duquesa, que se llegó hasta 5.000 toneladas diarias, el Gran Santo Domingo a medida que crecía, y más de 2.000, 3.000 hombres que trabajan allí para sacar como buzo
material del que llega a Duquesa. Y cada vez que por los caminos, por un incendio, se convertía en una crisis Duquesa, se tenía que generar una intervención de parte del Estado para poder, de alguna forma, mitigar el impacto que Duquesa genera en toda la operación de recolección en el Gran Santo Domingo. En el proceso final, Lichín impugnó la interpretación de República Dominicana sobre el tratado. Argumentó que el artículo no da discrecionalidad al Estado y no es una cláusula de autoevaluación. Sostuvo que el tribunal podía revisar minuciosamente si se cumplían los criterios para el estado de excepción. Lichín afirmó que la excepción de seguridad nacional se relaciona con asuntos militares y de defensa, pidiendo al tribunal que evaluara si la declaración de emergencia fue realmente una situación de emergencia. Señaló que la supuesta emergencia ambiental se debió a la situación financiera de la JUN creada por tarifas bajas. Enumeró irregularidades en la declaratoria de emergencia, destacando la falta de motivación y la ausencia de referencia a la seguridad nacional. El empresario también argumentó que la declaración de emergencia no cumplió la ley dominicana, ya que no fue autorizada por el Congreso y carecía de límite temporal. Afirmó que otras acciones eran posibles y que incluso en emergencia, el Estado no está exento de cumplir con la ley y sus obligaciones. En el litigio entre Michael Lichín y República Dominicana surgió la disputa sobre la alegación de una presunta expropiación ilegal de la inversión de Lichín por parte del Estado dominicano. Según el empresario jamaiquino, el Estado no podía expropiar inversiones extranjeras sin motivos de interés público, de manera no discriminatoria y con compensación adecuada. Alegó que la expulsión de la JUN y la toma del relleno sanitario constituyeron una expropiación ilegal que destruyó el valor de su inversión. La República Dominicana defendió la rescisión del contrato de concesión como legal, basándose en decisiones judiciales locales, argumentando que la toma de control del vertedero de Duquesa cumplió con la legislación ambiental y negó una expropiación en relación con el terreno adicional. Para Domingo Contreras, la firma de abogados elegida debió ser experta en temas ambientales. Tiene que ser especialista en temas ambientales, o ha debido tratar temas similares de conflicto o temas de crisis de tipos ambientales con un tercero, parte interesada, para que pueda defender debidamente los intereses, en este caso del apoderado, que era la República Dominicana. Porque desde siempre pensamos que era un caso que el país debió ganar en buena lid por la característica del impacto dañino de esta intervención. Tras las presentaciones de argumentos, el tribunal concluyó que República Dominicana violó el tratado, realizando una expropiación indirecta y transgrediendo el trato justo y equitativo, así como la cláusula paraguas. Reconoció arbitrariedad, pero descartó discriminación y exigió reparación por los daños causados. El monto ya ustedes lo conocen. La pregunta es ¿quiénes podrían ser los responsables? Todos. A todos. Todo el que pasó por la construcción jurídica del Poder Ejecutivo en los tiempos en que se denunció que se había falsificado un decreto presidencial, todo el que pasó por la Cámara de Diputados y por el Senado y conoció que una documentación oficial de su órgano de gobierno y de la que él está dirigiendo se había utilizado para obtener y estafar al Estado Dominicano con una propiedad inmobiliaria. Todos los directores del CEA que pasaron, todo el mundo se hizo de la vista gorda. El alto costo de Duquesa, sin embargo, no termina aquí. Cuando la noticia de la demanda presentada por Michael Lichín contra República Dominicana llegó a los oídos del público, muchos líderes políticos y figuras públicas desestimaron la posibilidad de que la demanda prosperara. Alegaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación que, según ellos, debilitaban la posición del demandante. Sin embargo, más de 5 años después, la realidad revela una trama legal y económica más compleja de lo imaginado.
Conozcamos los eventos que llevaron a la condena financiera de más de 2.000 millones de pesos a favor de la JUN. Desde las declaraciones iniciales de políticos hasta las revelaciones de documentos y testimonios, así como las presuntas irregularidades en la contratación, se convirtieron en un pasivo ambiental y económico para el país. El director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo comparte su perspectiva sobre la situación. En sus declaraciones señala la falta de voluntad política por parte del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Además, expone cómo la ausencia de citaciones durante 10 audiencias condujo a la declaración de inadmisibilidad y levantó los impedimentos para la titularidad de los terrenos en cuestión. Uno se pregunta si a veces perdiendo se gana. Las irregularidades en la adquisición de los títulos por parte de la JUN también salen a la luz pública. A pesar de los indicios de adquisiciones fraudulentas, ninguna acción legal se emprendió contra esa empresa ni contra individuos involucrados. Las posibles consecuencias financieras de estas acciones se estiman en alrededor de 3.000 millones de pesos, sumiendo al país en un desafío económico adicional, como si no tuviéramos suficiente. Marcelo G. Cohen, el árbitro que emitió una opinión disidente en el laudo final, arroja luz sobre las inconsistencias y falta de transparencia en la presentación de Lichín como inversor. Cuestiona además la calidad del inversionista, la veracidad de la información sobre la nacionalidad del demandante y la falta de pruebas sólidas sobre el origen de los fondos utilizados en las inversiones. La trama se complica aún más con la revelación de posibles irregularidades en los contratos y la falta de claridad en la procedencia de los fondos. El árbitro destaca la falta de pruebas también sobre gestiones previas y las diferencias en los precios registrados en documentos legales, sugiriendo posibles fraudes fiscales. Cuando se recibió la noticia de que el empresario Lichín estaba presentando una demanda contra República Dominicana ante una corte internacional, varios políticos y personalidades públicas afirmaron que la demanda no procedería debido a las presuntas irregularidades en dicha contratación. Sin embargo, más de 5 años después, la realidad resultó diferente. Una de las ventajas que tenemos en esta época de la modernidad es que don Google y don Yahoo nos lo guarda todo. En ese momento, cuando mucha gente dijo eso, yo advertí y dije, y así lo recogió para suerte mía la prensa nacional, y lo hice a nombre de, que en ese momento yo era el vocero municipal del actual partido de gobierno del PRM, y por la autorización de mi partido, yo lo denuncié y dijo, si no hay procesos penales por la falsificación de un decreto presidencial, de 2 actas de sesiones del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, y de un contrato de una entidad del Estado como es el CEA, si no hay consecuencias penales, el Estado dominicano va a ser condenado. Aunque diversas autoridades de la época hicieron públicos indicios de que los títulos en posesión de la JUN posiblemente fueron adquiridos de manera fraudulenta, sorprendentemente ningún individuo, ni siquiera la propia empresa infractora, enfrentó acciones legales por dicho caso. Las repercusiones financieras de esta situación se estiman sobre los 3.000 millones de pesos. Lamentablemente el CEA no tuvo voluntad política de hacer un hecho que para mí es de mucha responsabilidad y condición de nacional de una magistrada de revisión inmobiliaria. En un año, entre el 18 y el 19, se celebraron 10 audiencias y en ninguna de las 10 el CEA citó ni a la JUN, ni a Nayelo Enterprise, ni a ninguna de las personas involucradas en el proceso. Entonces la juez lo declaró inadmisible por falta de interés del CEA y entonces se levantaron los impedimentos que existían de la titularidad de esos terrenos. Las presuntas irregularidades en relación a este caso quedaron patentes. Incluso, uno de los 3 miembros del tribunal emitió un voto disidente que revela con contundencia la presencia del humo de la corrupción que ha envuelto a Duquesa. La percepción que yo tengo es que en la República Dominicana tenemos un gran consorcio político-empresarial que maneja el Estado dominicano y esos consorcios no se traicionan a sí mismos. Las únicas víctimas somos los pobres dominicanos, los que pagamos impuestos. Marcelo Cohen fue el árbitro que emitió
un voto disidente en el laudo final, discrepando con la mayoría en puntos claves. Critica la falta de establecimiento claro de la calidad de inversionista y la ligereza en la confirmación de inversiones directas. Además, censura la desviación de las reglas de interpretación de tratados y la evaluación de la seguridad nacional, subrayando la necesidad de un análisis más riguroso. En el documento, Cohen se hace la pregunta de si se ha realizado una inversión jamaiquina en República Dominicana, en la cual establece una inconsistencia en la nacionalidad, ya que de acuerdo con Lichin se presentó inicialmente como canadiense ante las autoridades dominicanas. Sin embargo, la afirmación de su nacionalidad jamaiquina surge más tarde, generando dudas sobre la consistencia y veracidad de la información presentada. El arbitraje del tribunal argumenta que aunque el demandante aparece como representante en documentos, esto no establece necesariamente su control real sobre las inversiones y cuestiona la interpretación de la mayoría que considera esta representación como prueba de titularidad. Además, asegura que hay información engañosa y falta de transparencia, ya que alegadamente Lichin informó a las autoridades dominicanas que estaba invirtiendo en nombre de estados soberanos y fondos de pensiones importantes, lo que podría interpretarse como desinformación. Destaca que la presentación de como alto funcionario gubernamental de Jamaica, más que como un inversor, plantea preguntas sobre la buena fe en las relaciones internacionales. En el texto, Cohen pone en duda la supuesta reunión entre el empresario canadiense o jamaiquino, su hijo y el inversor dominicano José Asilis El Mudesi con el presidente Danilo Medina. No se confirma de manera concluyente y alega que incluso si la reunión ocurrió, se argumenta que la presencia del demandante no prueba titularidad de las inversiones. El árbitro disidente detalla la falta de pruebas sólidas sobre el origen de los fondos utilizados en las inversiones, especialmente en la adquisición de cuotas sociales y terrenos, y las diferencias de precio entre documentos legales, sugiriendo posibles irregularidades y fraudes fiscales. En detalle, no hay pruebas que respalden la afirmación de Lichin, autodenominado inversor indirecto, sobre gestiones previas ante Lution y Kingman del Sur. Estas supuestas gestiones buscaban que las empresas intercedieran ante Nayelo y Wilkinson, dueñas de la JUN y del terreno, en relación con la inversión alegada. Destaca también las ventas de junio de 2013, donde José Antonio López Díaz y Darleni Indira López Polanco vendieron porcentajes de la JUN a Nayelo y Wilkinson. El acta de la asamblea de la JUN firmada por Luis José Asilis El Mudesi representa a Wilkinson y Nayelo. Ese día, López Díaz también vendió el terreno a Nayelo y Wilkinson. El árbitro establece que ese día Lichin afirma que se convirtió en propietario indirecto del 90% de la JUN y del terreno a través de Lution e Kingman. La prueba de pago de dicho terreno es un recibo de pago firmado por López Díaz en noviembre de 2016, más de 3 años después de la venta, por $2.500.000. La inscripción formal de la venta del inmueble se realizó en diciembre de 2016, también más de 3 años después del contrato de venta. En este mismo tenor, Cohen agrega que la mayoría cometió 3 errores claves al evaluar la prueba de que Michael Lichin realizó la inversión en la JUN y en el terreno. Se centra en el alcance del laudo parcial, la interpretación del tratado y la valoración de la prueba. Aunque el laudo final afirma que el vínculo entre Lichin y la inversión se confirmó en el laudo parcial, se destaca que este último no abordó la cuestión de fondo y dejó su resolución pendiente para la etapa actual del proceso, aspecto que el laudo final no trató de manera adecuada. Además, agregó que la mayoría utiliza la representación de Nayelo por Michael Lichin como prueba, sin considerar que representación no implica titularidad ni control.
destacando que Luis José Asilis El Múdici representa tanto a Wilkinson como a Nayelo en documentos relevantes, o sea, que sería juez y parte, por lo que cuestiona la falta de claridad sobre la procedencia de los fondos para la adquisición, ya que ninguna transferencia se hizo a nombre de Lichín ni de las sociedades que éste supuestamente controla. Yo creo que hubo una componente y pago de deudas entre políticos y empresarios. El profesor Cohen critica la afirmación de Lichín sobre transferencias desde Barbados y Canadá, ya que los documentos carecen de certificación oficial y no hay evidencia pública contemporánea que respalde su titularidad sobre las sociedades AIC y Portland, destacando que el laudo final no examina estos documentos, a pesar de su importancia. En el documento, el árbitro resalta la deficiencia de la prueba de las transferencias para el pago de las cuotas sociales o del terreno, ya que no hay documentación bancaria que respalde claramente la dirección de las transferencias. A pesar de esto, el laudo final argumenta que no es necesario que Lichín establezca específicamente el origen de los fondos, basándose en la discreción del tribunal para apreciar el vínculo entre este y la inversión, ya sea directo o indirecto. En el mismo documento, Cohen detalla que las inversiones, independientemente de su origen, presentan irregularidades tanto en la transferencia de cuotas sociales de la JUN como en la adquisición del terreno. Una de estas irregularidades es la disparidad en el precio de compra, registrado en el acuerdo de compra de acciones y en el acuerdo marco. A pesar de que el laudo final cataloga estas discrepancias como menores y considera plausible la explicación proporcionada por Lichín, no ofrece detalles adicionales al respecto. El laudo final también destaca la falta de acción pronta por parte de la autoridad fiscal, o sea, del Estado Dominicano en la persona de Impuestos Internos, y argumenta que la prueba presentada por República Dominicana sobre el impago de impuestos no demuestra la existencia de una actividad ilícita. En el documento, Cohen destaca que tanto el acuerdo marco y el contrato de venta del terreno como el contrato de venta de cuotas sociales fueron elaborados el mismo día, pero con precios distintos y ante dos notarios diferentes. Esta discrepancia representa nada más y nada menos que $7 millones. En su opinión disidente, el profesor Marcelo G. Cohen plantea varios argumentos críticos respecto a la presunta violación de las obligaciones del tratado. Destaca la relación contractual entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la JUN bajo el derecho dominicano y señala que la controversia no se originó con la adquisición de cuotas sociales por parte de Nayelo y Wilkinson, sino con denuncias de incumplimiento de contrato en julio 2013 y la rescisión del contrato en 2013 también. Subraya además la cuestión fundamental de las tarifas pagadas por los municipios, indicando que la JUN aceptó inicialmente las tarifas propuestas para ganar la licitación, pero luego solicitó su revisión, generando tensiones y medidas unilaterales como el aumento de las tarifas. Duquesa se vio, en un momento dado estaba en manos del ayuntamiento, porque cuando los japoneses le entregaron al ayuntamiento el distrito fue en la gestión de Fello Suberví, y eso lo gestionaba el ayuntamiento. Se pasó a un privado, pero la verdad, en la experiencia que tuve, en los tiempos que tuve en el ayuntamiento del distrito, lo que aportaban los ayuntamientos para gestionar Duquesa nunca daba. No daba. Cohen también destaca que el laudo final no examina adecuadamente el comportamiento de la JUN después del segundo acuerdo transaccional de mayo 2017 y critica la falta de análisis sobre el contenido del plazo de 30 días dado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a la JUN en julio 2017. Además, cuestiona la afirmación de la mayoría sobre una expropiación progresiva indirecta, argumentando que la decisión carece de fundamentos sólidos y que el análisis de la mayoría sobre la violación de la obligación de un trato justo y equitativo y la cláusula paraguas es insatisfactorio.
El profesor Marcelo Gicohen presenta argumentos disidentes, además, en relación con la decisión mayoritaria sobre la falta de afectación a la seguridad nacional. Destaca la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en el vertedero de Duquesa en julio 2017, señalando que la seguridad nacional incluye la salud de la población y el medio ambiente. Disiente con la interpretación de la mayoría de los otros miembros sobre el alcance nacional y la afirmación de que la situación no afectaba a toda la nación, ya que considera que la capital de la República Dominicana, donde se encuentra el vertedero, alberga a más del 40% de la población total del país. Además, critica la importancia otorgada por la mayoría del tribunal a la falta de declaración de un estado de emergencia, argumentando que hay otras formas de abordar situaciones relacionadas con la seguridad nacional. Expone que la mayoría realiza un análisis desequilibrado de la buena o mala fe de las partes y cuestiona el análisis psicológico realizado sobre el accionar del Estado. En última instancia, sugiere que el laudo final carece de equilibrio en su evaluación de la inversión y las acciones del Estado y que podría perjudicar la percepción de la práctica de los tribunales de inversión en un momento en que la transparencia y la protección del medio ambiente son temas prioritarios a nivel internacional. Cuando un empresario realiza acuerdos y garantiza unidad de políticos, cuando un sector empresarial paga campañas a congresistas, paga campañas a alcaldes o a regidores, esos son los que mandan. El que paga manda. Y si parte de ese empresariado pagó para que alguien llegue a posiciones públicas, en esas posiciones públicas no se puede actuar contra el que te pagó la campaña, el que te llevó al poder, el que te facilitó acuerdos. Entonces yo digo que es una componente política empresarial que nos da como resultado esta desgracia para el país.